Hay palabras que la mayoría de personas cree entender. Solo porque las ha escuchado muchas veces. Palabras que aparecen en predicaciones. Palabras que se repiten en canciones. Palabras que están en la boca de mucha gente religiosa. Pero que, en realidad, muy pocos han comprendido con el peso que la Biblia les da. Y una de esas palabras es arrepentimiento. Muchos la oyen y piensan inmediatamente en culpa. Otros la asocian con tristeza. Otros creen que arrepentirse es llorar mucho. Otros creen que es simplemente reconocer que hicieron algo mal. Y otros, más cómodos todavía, piensan que arrepentirse es pedir perdón de vez en cuando para sentirse mejor, pero sin que eso toque realmente la dirección de su vida. Pero si vamos a la Biblia con honestidad, descubrimos algo mucho más serio, mucho más profundo y también mucho más glorioso. Porque el arrepentimiento bíblico no es un pequeño momento emocional. No es un adorno de la fe. No es una formalidad religiosa. No es un acto superficial para tranquilizar la conciencia. El arrepentimiento verdadero es una obra profunda en el corazón del hombre cuando, confrontado por la verdad de Dios, deja de defender su pecado y comienza a volverse sinceramente al Señor. Y eso es exactamente lo que vemos en Hechos 3:19, cuando dice: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese versículo es una mina espiritual. Tiene doctrina. Tiene advertencia. Tiene esperanza. Tiene diagnóstico. Y tiene una puerta abierta. Porque une 4 cosas que mucha gente hoy mantiene separadas: arrepentimiento, conversión, perdón y refrigerio. Y yo quiero decirlo desde el principio con toda claridad. Si una persona no entiende lo que realmente significa arrepentirse, difícilmente va a entender lo que significa nacer de nuevo. Porque el arrepentimiento no es toda la vida cristiana. Pero sí es una puerta decisiva. Es uno de los primeros grandes movimientos del alma cuando el hombre deja de pelear contra Dios y comienza a rendirse ante Él. Y por eso este tema importa tanto. Porque estamos viviendo un tiempo donde muchos quieren los beneficios del Evangelio sin pasar por el quebranto que el Evangelio produce. Quieren paz, pero sin rendición. Quieren perdón, pero sin confrontación. Quieren a Dios cerca, pero no quieren dejar lo que Dios condena. Quieren hablar de gracia, pero sin que esa gracia destruya sus excusas. Quieren nacer de nuevo, pero sin morir a su vieja resistencia. Y eso no es el cristianismo bíblico. El Evangelio no llama al hombre simplemente a sentirse mejor. Lo llama a volverse a Dios. Entonces, ¿qué significa en realidad arrepentirse? Primero, arrepentirse significa reconocer el pecado como Dios lo ve. Y esto ya es más profundo de lo que muchos imaginan. Porque el hombre caído no solo peca. También maquilla el pecado. Lo suaviza. Lo racionaliza. Lo explica. Lo envuelve en lenguaje bonito. Busca comparaciones. Busca contexto. Busca culpables alrededor. Busca una forma de seguir conservando una buena imagen de sí mismo incluso mientras desobedece a Dios. Eso es parte del problema. La naturaleza humana no solo ama el pecado. También ama excusarlo. Y por eso el arrepentimiento comienza cuando algo se rompe en esa defensa interior. Cuando ya no estás tan interesado en proteger tu imagen. Cuando ya no estás tan ocupado en demostrar que no es para tanto. Cuando dejas de negociar con las palabras. Y te colocas delante de Dios con una honestidad dolorosa, pero necesaria. El arrepentimiento comienza cuando el alma deja de llamar debilidad inocente a lo que Dios llama rebelión. Cuando deja de llamar proceso a lo que en muchos casos es desobediencia tolerada. Cuando deja de llamar mi forma de ser a lo que realmente es carne no rendida. Cuando deja de llamar error a lo que Dios, en su santidad, llama pecado. Y esto no es poca cosa. Porque nadie se arrepiente de verdad mientras siga viendo el pecado como algo pequeño. Nadie se vuelve sinceramente a Dios mientras siga convencido de que, en el fondo, su problema no era tan serio. Nadie quiebra su orgullo mientras siga pensando que lo único que necesita es ajustar algunas cosas. La Biblia no enseña que el hombre necesita una ligera mejora moral.
La Biblia enseña que el hombre necesita ser reconciliado con Dios, perdonado, limpiado y transformado. Y el arrepentimiento empieza justamente cuando el pecador deja de minimizar lo que hizo. Ahora, aquí quiero hacer una pausa importante. Porque hablar así incomoda. Y tiene que incomodar. Vivimos en una generación que quiere mensajes que acaricien, no mensajes que expongan. Pero la Biblia no fue dada solo para consolar al hombre. También fue dada para confrontarlo. Y no hay verdadero consuelo sin confrontación previa. Porque un médico que nunca dice la verdad sobre la enfermedad no ama al paciente. Lo abandona a su autoengaño. Lo mismo pasa espiritualmente. Si yo jamás te digo que el pecado es serio. Si jamás te digo que necesitas volverte de verdad al Señor. Si jamás te digo que no basta con sentir culpa. Entonces no te estoy ayudando. Te estoy dejando cómodo en una mentira religiosa. Así que el primer punto del arrepentimiento real es este. Ver el pecado con los ojos de Dios. No con los tuyos. No con los de la cultura. No con los de la costumbre. No con los de tu círculo. Con los de Dios. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Porque ya no te enfocas primero en cuánto perdiste tú. Empiezas a reconocer que has ofendido al Señor. Empiezas a entender que el problema no es solo que cometiste errores que te hicieron daño. El problema es que pecaste contra un Dios santo, bueno, justo y digno de obediencia. Ese cambio de perspectiva lo altera todo. Segundo, arrepentirse no es solo sentir culpa. Es cambiar de dirección. Este es uno de los puntos más importantes de todo el tema. Porque hay personas que sienten culpa constantemente. Lloran. Se angustian. Tienen miedo. Se decepcionan de sí mismas. Se prometen que no volverán a hacerlo. Y aún así, siguen en la misma dirección. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que hubo dolor, pero no necesariamente arrepentimiento. La culpa no siempre produce conversión. A veces solo produce tormento. El remordimiento no siempre produce vuelta a Dios. A veces solo produce desesperación. La vergüenza no siempre produce obediencia. A veces solo produce escondite. Por eso Hechos 3:19 no dice únicamente sientan tristeza. Dice: arrepentíos y convertíos. Eso significa que el arrepentimiento bíblico es inseparable de un giro. De una vuelta. De una reorientación del corazón y de la vida. No se trata solamente de decir: esto estuvo mal. Se trata de decir: no quiero seguir caminando hacia ahí. No quiero seguir defendiendo esto. No quiero seguir escondiéndome en esto. No quiero seguir viviendo en alianza con aquello que Dios está confrontando. ¿Eso significa que la persona ya será perfecta? No. ¿Significa que jamás volverá a sentir tentación? No. ¿Significa que todo proceso de santificación desaparece de un día para otro? Tampoco. Pero sí significa algo crucial. La dirección empieza a cambiar. Y esto es donde mucha gente se engaña. Confunden intensidad emocional con arrepentimiento. Confunden lágrimas con conversión. Confunden miedo con cambio. Confunden vergüenza con rendición. Pero una persona puede llorar mucho y seguir amando el pecado. Puede sentirse muy mal y seguir negociando con lo mismo. Puede pedir perdón 1000 veces y nunca haberse vuelto realmente a Dios. Porque el arrepentimiento no se mide solo por lo que sientes en un momento. Se mide por la verdad que abrazas y por la dirección que empiezas a tomar. Si antes justificabas el pecado y ahora lo confiesas, algo está pasando. Si antes vivías cómodo en eso y ahora te pesa, algo está pasando. Si antes huías de la luz y ahora, aunque te cueste, quieres traer todo delante de Dios, algo está pasando. Si antes te defendías y ahora empiezas a quebrarte, algo está pasando. Arrepentirse no es perfección inmediata. Es ruptura sincera con la mentira. Es dejar de hacer paz con lo que Dios está exponiendo. Tercero, arrepentirse implica traer lo oculto a la luz. El pecado ama la oscuridad. Siempre. No solo la oscuridad pública. También la privada.
La del corazón. La del pensamiento. La del secreto defendido. La de la doble vida. La de la apariencia religiosa por fuera y la resistencia silenciosa por dentro. Por eso el arrepentimiento duele tanto al orgullo. Porque expone. Desnuda. Quita máscaras. Arranca excusas. Y nadie disfruta eso en la carne. La carne quiere conservar su imagen. Quiere seguir pareciendo buena. Quiere mantener control. Quiere presentar una versión editada de sí misma. Quiere admitir solo lo mínimo. Quiere confesar lo superficial, mientras sigue escondiendo la raíz. Pero el arrepentimiento real no funciona así. El arrepentimiento no le da a Dios una versión maquillada del problema. Le entrega la verdad. Y eso es doloroso, porque significa dejar de decir. No era tan grave. Yo tenía mis razones. La situación me empujó. Todos hacen algo parecido. Dios sabe que no soy tan malo. Y comenzar a decir. Señor, esto está mal. Esto me ha dominado. Esto me ha endurecido. Esto ha ofendido tu santidad. Esto no lo quiero seguir ocultando. Necesito misericordia de verdad. Eso es muy distinto. Y aquí quiero dar una opinión pastoral muy clara. Mucha gente no cambia no porque Dios no tenga poder para transformarla, sino porque todavía sigue más comprometida con esconderse que con sanar. Y mientras una persona valore más la protección de su imagen que la liberación de su alma, el arrepentimiento seguirá siendo superficial. Porque arrepentirse exige humildad. Y la humildad duele al ego. Duele admitir. Yo no estaba bien. Yo me engañé. Yo me resistí. Yo defendí cosas que Dios estaba juzgando. Yo necesitaba algo mucho más profundo que solo una mejora externa. Y sin esa humildad, no hay verdadero regreso. Cuarto, arrepentirse está ligado al perdón de los pecados. Hechos 3:19 dice: para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí entramos en una parte gloriosa del Evangelio. Porque si yo hablara del pecado y del arrepentimiento sin llevarte al perdón de Dios, te dejaría solo en la condenación. Y eso no sería predicación completa. La Biblia no llama al hombre al arrepentimiento para aplastarlo sin esperanza. Lo llama al arrepentimiento para abrirle el camino del perdón. Y esto es precioso. Dios no invita al pecador a regresar para humillarlo por deporte. Lo invita a regresar porque hay misericordia disponible en Cristo. Por eso el arrepentimiento no es un pago emocional por tus pecados. No es una penitencia sentimental. No es una cuota de sufrimiento interno para ver si entonces Dios decide perdonarte. No. Tus lágrimas no compran perdón. Tu dolor no compra limpieza. Tu culpa no compra reconciliación. Cristo compró eso. La base del perdón no es la intensidad de tu vergüenza. La base del perdón es la obra de Jesucristo. Él cargó el pecado. Él tomó la culpa. Él abrió el camino. Él satisfizo la justicia de Dios. Él es la razón por la que un pecador arrepentido puede acercarse con esperanza. Pero justamente por eso el arrepentimiento importa tanto. Porque el arrepentimiento es la respuesta del corazón que deja de huir de la gracia y empieza a correr hacia ella. No vienes a Dios diciendo: mírame sufrir, ahora me debes perdonar. Vienes diciendo: Señor, he pecado. No tengo defensa. No tengo mérito. No vengo a negociar. Vengo a volver. Vengo a recibir la misericordia que solo Cristo puede darme. Eso cambia todo. Porque entonces el arrepentimiento deja de ser una obra orgullosa y se convierte en un colapso santo del yo delante de la gracia de Dios. Y por eso Hechos 3:19 une tan hermosamente el arrepentimiento con los pecados borrados. Porque Dios no está interesado solo en que te sientas mal. Está interesado en limpiarte de verdad. Quinto, arrepentirse es el primer paso para nacer de nuevo. Y este punto conecta con el corazón del título. Porque una de las grandes confusiones de nuestro tiempo es querer hablar de nuevo nacimiento sin hablar seriamente de arrepentimiento. Muchos quieren la parte luminosa de la nueva vida, pero no quieren pasar por la verdad dolorosa que derriba al viejo hombre.
Quieren transformación sin quebranto. Quieren vida nueva sin renuncia. Quieren a Cristo como Salvador, pero no quieren dejar de gobernarse a sí mismos. Y eso no funciona. Nadie entra a una vida nueva mientras sigue en paz con la vieja. Nadie nace de nuevo aferrado a la misma resistencia de siempre. Nadie experimenta la obra profunda del Espíritu mientras todavía quiere conservar intacta la alianza con el pecado. El nuevo nacimiento no empieza en la autosuficiencia. Empieza en la necesidad. No empieza en la defensa del yo. Empieza en el derrumbe del yo. No empieza en la comodidad religiosa. Empieza en la verdad. Por eso digo que el arrepentimiento es el primer paso para nacer de nuevo. No porque el arrepentimiento, como esfuerzo humano, produzca mágicamente el nuevo nacimiento, sino porque derriba las barreras del autoengaño, rompe la dureza del corazón y vuelve al hombre hacia Cristo con fe sincera. El arrepentimiento es como la puerta donde el alma deja de resistir y empieza a rendirse. Y cuando la persona deja de esconderse, de justificarse, de pelear con Dios y de pactar con lo que Dios condena, entonces queda en una posición totalmente distinta para recibir la obra viva del Espíritu. Aquí está una de mis convicciones más firmes sobre este tema. Muchas personas tienen vocabulario cristiano, pero no evidencia de nuevo nacimiento. Porque nunca han pasado por un arrepentimiento verdadero. Tienen lenguaje de fe. Tienen referencias bíblicas. Tienen costumbre religiosa. Tienen momentos emocionales. Tienen opiniones espirituales. Pero nunca hubo una ruptura seria con el viejo dominio del pecado. Nunca hubo una exposición real delante de Dios. Nunca hubo una rendición que dijera: ya no quiero seguir siendo el dueño de mi propia oscuridad. Necesito que Dios me cambie. Y donde no hay esa ruptura, es muy difícil hablar con honestidad de nuevo nacimiento. Sexto, arrepentirse no significa que jamás volverás a luchar. Significa que ya no quieres seguir perteneciendo a aquello que antes te dominaba. Esto hay que enseñarlo bien, porque si no, mucha gente se confunde. Hay personas que se arrepienten sinceramente, vuelven al Señor de verdad, y aún así descubren que todavía hay procesos, tentaciones, luchas, áreas de crecimiento, debilidades y batallas interiores. Y entonces piensan: ¿será que no fue real? ¿Será que Dios no me escuchó? ¿Será que no pasó nada? Pero aquí hay que tener claridad doctrinal. El arrepentimiento verdadero no elimina automáticamente todo combate. Lo que hace es cambiar tu postura frente al pecado. Y eso es fundamental. Antes te acomodabas. Ahora te duele. Antes justificabas. Ahora confiesas. Antes protegías. Ahora quieres cortar. Antes te escondías. Ahora vuelves a la luz. Antes el pecado era un compañero aceptado. Ahora es un enemigo que ya no quieres seguir alimentando. Eso no es poca cosa. Eso es señal de que algo real ha comenzado. La santificación luego seguirá su proceso. La lucha seguirá teniendo sus momentos. La carne seguirá intentando levantarse. La necesidad de velar y depender seguirá siendo total. Pero el arrepentimiento real ya cambió el eje del corazón. Y eso es lo que tantos no entienden. Piensan que si todavía luchan, entonces nada cambió. Pero no es así. Lo que debe observarse no es si ya no hay batalla, sino si la alianza con el pecado se rompió. Séptimo, el arrepentimiento trae tiempos de refrigerio. Esto es de una belleza inmensa. Porque Hechos 3:19 no termina solo en pecados borrados. Dice también: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, el arrepentimiento verdadero no solo quita culpa, también abre espacio para consuelo. No solo limpia, también refresca. No solo confronta, también alivia. ¿Por qué? Porque esconder el pecado cansa. Defenderlo cansa. Justificarlo cansa. Sostener una doble vida cansa. Pelear contra la luz cansa. Mantener la apariencia cansa. Huir de Dios por dentro mientras se finge cercanía por fuera cansa profundamente. Pero cuando una persona se arrepiente de verdad,
aunque al principio haya dolor. Empieza a respirar. Empieza a salir del laberinto. Empieza a dejar de cargar sola el peso del secreto. Empieza a experimentar lo que significa no esconderse más del Dios que la llama. Y ahí viene refrigerio. No porque Dios haya decidido bajar el estándar, sino porque la gracia toca al que vuelve sinceramente. Tal vez algunos de los que están escuchando esto están agotados no solo por lo que hicieron, sino por el esfuerzo de seguir defendiendo lo que deberían haber rendido hace mucho tiempo. Y puede que el llamado de Dios para ti hoy no sea solo: siéntete mal. Puede que sea: deja de esconderte. Deja de negociar. Deja de justificar. Vuelve. Tráelo a la luz. Ven a mí de verdad. Porque allí comienza el refrigerio. No donde el hombre sigue maquillando, sino donde deja de pelear con la verdad y se entrega a la misericordia. Octavo, ¿cómo saber si mi arrepentimiento está siendo real? Esta es una pregunta importantísima. Y quiero responderla de forma pastoral y honesta. No te preguntes solamente: lloré. ¿Me sentí mal? ¿Tuve un momento intenso? Pregúntate más bien: ¿estoy dejando de justificar lo que Dios confronta? ¿Estoy llamando pecado a lo que antes maquillaba? ¿Estoy dispuesto a traer a la luz lo que antes escondía? ¿Hay un deseo real de cambiar de dirección? ¿Quiero paz sin obediencia, o realmente estoy dispuesto a rendirme? ¿Estoy buscando solo aliviar mi emoción o verdaderamente volverme a Dios? ¿Me duele haber ofendido al Señor, o solo me duele lo que esto produjo en mí? ¿Estoy dispuesto a cortar con aquello que alimenta mi caída? ¿Estoy acudiendo a Cristo, o solo estoy repitiendo palabras religiosas? Esas preguntas sí ayudan. Porque el arrepentimiento real no se mide solo por intensidad emocional. Se mide por verdad, rendición y dirección. Y aquí quiero decir algo muy importante. No esperes arrepentirte perfectamente para venir a Cristo. Ven a Cristo con la sinceridad que tengas, pero ven sin excusas. No tienes que arreglarte antes para volver. No tienes que ordenarte solo antes de correr a Dios. No tienes que convertir tu miseria en mérito. Tienes que venir. Tienes que dejar de huir. Tienes que dejar de negociar. Tienes que volver. Y quizá eso es exactamente lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo ahora. No solo haciéndote sentir incómodo, sino empujándote hacia la verdad. No solo mostrándote el problema, sino mostrándote también la puerta. Y esa puerta se llama: vuélvete al Señor. Tal vez hoy tu oración no necesita ser impresionante. Tal vez no necesita sonar teológicamente elegante. Tal vez solo necesita ser real. Señor, he pecado. He protegido cosas que tú estás juzgando. He querido paz sin rendición. He querido cercanía sin obediencia. He querido sentir alivio sin volverme de verdad. Pero hoy ya no quiero seguir escondiéndome. Vuelvo a ti. No solo con culpa. Vuelvo con arrepentimiento. Borra mis pecados. Rompe mi dureza. Quita mi orgullo. Saca a la luz lo que he ocultado. Y haz en mí esa obra nueva que solo tú puedes hacer. Ese es el punto. Eso es lo que en realidad significa arrepentirse. No solo sentir. No solo llorar. No solo prometer. No solo lamentar. Sino volverse a Dios de verdad. Y ese regreso es el primer paso para nacer de nuevo.